Les doy la bienvenida a una nueva charla de las que están programadas para el año 2025 dentro de la sección Voces de la página web Educación Física en Debate. En particular, este ciclo de entrevistas se denomina Deportes y donde abordaremos el deporte como práctica corporal desde diferentes ópticas y con distintos referentes y en relación al deporte en prácticas en distintos ámbitos. Hoy contamos con la palabra de Lisandro Moverá, con quien estaremos charlando sobre deporte adaptado, desde el entrenamiento del atletismo para personas con parálisis cerebral, básicamente, pero a partir de ahí podremos ir deshilando algunas cuestiones. Podemos decir que Lisandro Moverá, que es profe de educación física, licenciado en educación física, está cursando la maestría en discapacidad y gestión política de la inclusión social y hoy se desempeña como director técnico nacional de atletismo COPAR. Así que, bueno, Lisandro, muy agradecido, te reitero el agradecimiento ahora en forma pública y espero bueno, puedas sentirte cómoda y que esta participación considero que será muy interesante para los usuarios de nuestra página. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gustavo. Muchas gracias por la deferencia de creer que bueno, que mi persona y mi experiencia tiene para aportar a tu labor. Y déjame felicitarte también por esto, por el hecho de sostener algo que es muy propio de los profes de educación física, que es mantenernos activos. Los profes siempre nos gusta mantenernos haciendo algo relacionado a lo que nos gusta y es muy valioso, así como también es valioso la gente que decide seguir eh, un camino bien pasivo y distendido. Tu labor post jubileo me parece muy interesante. No conocía la página, la estuve ahí mirando y nada, déjame felicitarte por tu iniciativa. Bueno, gracias. La verdad que sí, desde este lugar, desde un lugar donde uno ya a veces no tiene las obligaciones, cuando disfruta de lo que hace, se hace todo más interesante. Me Bueno, imagino que sí. quisiera arrancar por ahí porque las características de deporte adaptado o para deporte, del deporte para personas con discapacidad, marca una diferencia con el deporte convencional, ¿no? Entonces, al llamarlo adaptado o para deporte, a mí me gustaría saber dónde radica centralmente esa adaptación. ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se adapta? ¿Está en relación a las características de quienes practican el deporte, en relación a la reglamentación, a la forma de enseñarse, al entrenamiento? ¿Dónde considerás vos que está básicamente esa diferenciación que hace del deporte convencional cuando lo llamamos deporte adaptado o deporte o para deporte? Bueno, déjame primero que te diga que es una opinión personal la que tengo. A veces nos embrollamos mucho con las palabras y algunas, no todas, algunas están de más. Yo creo que para no confundir y para hacer lo más claro posible, lo que es el deporte paralímpico son aquellos deportes que están dentro del sistema del Comité Paralímpico Internacional, que están reglados y tienen adaptaciones reglamentarias que lo hacen particular de ser practicado por personas con discapacidad. ¿Sí? Es decir, en el atletismo, que es en el ámbito donde yo más me muevo, hay adaptaciones reglamentarias para algunas personas que tienen que lanzar desde un banco específico, un banco de lanzamiento, y desde ahí hacen su lanzamiento de bala, de disco, de jabalina. Hay adaptaciones reglamentarias para aquellas personas ciegas que no saltan sobre una tabla de pique, sino sobre una zona de pique más amplia. Hay adaptaciones reglamentarias sobre los tacos de partida para algunas discapacidades características. Y después yo divido bien lo que es el deporte adaptado, que el deporte adaptado puede ser el patasósbol, como lo hemos hecho, lo jugamos a veces en la colonia de vacaciones, que agarramos un deporte y lo adaptamos para que, como es más difícil aceitar o tener trabajada la coordinación óculo-manual, lanzamos la pelota por el piso porque sabemos que la óculo-podal es posible de ser jugada de manera mixta
y adaptamos un deporte como el softball y lo convertimos en un pata softball para porque lo jueguen varones, mujeres, desde los 8 hasta los 2 digo, por dar un ejemplo, la edad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es el adaptado, que abarca personas con y sin discapacidad. Nosotros normalmente tenemos la particularidad de decir, este es un deporte adaptado a todo lo que es el deporte paralímpico. Y en realidad el deporte paralímpico es una cosa y el deporte adaptado es otra. En lo que yo considero que es exclusivo de las personas con discapacidad es el paralimpismo. El deporte adaptado, a mi criterio, son todas las adaptaciones que hacemos los profes todo el tiempo, lo que le podemos llamar como juegos predeportivos también, donde a veces manipulamos determinadas reglas o las omitimos en pos de que se comprenda la naturaleza del juego y de ahí empezar a crecer, ¿no? Ese es por ahí lo que yo creo como diferencia, no sé, es una opinión personal. No, pero es central, me parece, porque a veces por ahí los profes pecamos de creer que algunas pequeñas diferencias en términos o en palabras son pequeñas diferencias y metemos en la misma bolsa un montón de cosas que cuando las metemos en la bolsa y no las diferenciamos, nos perdemos un montón de ambas, ¿no? Si metemos esto que vos decís, es central, digamos, porque poder pensar en dos términos y conceptos diferentes me parece que cambia un montón la cosa. Así que, buenísimo, genial. Sí, Sí, no, así lo considero yo. Viste que hay veces que, no sé si a vos te habrá pasado, Gustavo, que agarrás un tema y lo estudiás un montón. A mí me pasa con la discapacidad. Yo me inicié de casualidad con la discapacidad. Me inicié en segundo año del profesorado de educación física y es lo único que durante toda mi vida lo realicé de manera, mi vida laboral, lo realicé de manera ininterrumpida. Desde el segundo año del profesorado de educación física hasta hoy, siempre trabajé en el ámbito de personas con discapacidad. Y vos sabés que he pasado por no saber nada hasta estudiar muchísimo y después de estudiar muchísimo entender que la cosa a veces es más simple de lo que uno a veces se la rebusca, ¿no? Viste que a veces... Y volvés a decir, che, estudié un montón y todavía no, hay un montón que me queda por saber. Pero en el caso sí me parece importante el término de usar, de utilizar terminología correcta con el tema de persona con discapacidad, saber a qué le corresponde cada terminología. Respecto a lo deportivo, nada, a mí me parece que eh, esto, trabajás no sé, te toca trabajar en un centro de día y no vas a tener 5 pibes con parálisis cerebral para poder armarte un equipo de fútbol PC. Te va a tocar con 2 pibes con parálisis cerebral, con una chica que tiene multidiscapacidades, con alguien que es sordo hipocúsico y decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Bueno, adapto alguna actividad física para que tenga un fin lúdico, recreativo, terapéutico y terminas haciendo una actividad física o un deporte adaptado. bien. Y ahí vamos a volver a esto de la cotidianidad de la clase, pero me interesa primero a ver, saldar alguna cuestión, alguna duda que tengo ahí. Con respecto al deporte paralímpico, básicamente el deporte paralímpico como dimensión de los Juegos Olímpicos y todo lo que se deriva de ahí en lo cotidiano, en los entrenamientos de los equipos de la selección argentina. Eh, qué instrumentos se utilizan para poder categorizar a los atletas? Y qué campo, quiénes son los que categorizan a los atletas para que puedan participar en determinada categoría? ¿Son los profes? ¿Es la medicina? ¿Hay ahí alguna institución particular mixta? ¿Cómo se hace esa categorización? Bien, a ver si alcanzo a entender la pregunta, porque en el medio se nos cortó un poquito. Vos lo que me preguntás es quién categoriza a los chicos de... Porque la piedra angular del movimiento paralímpico es la clasificación funcional, ¿sí? El deporte paralímpico se divide en esto, justamente en lo que hablamos, en la clasificación funcional que la realiza
un cuerpo técnico clasificatorio, que normalmente son internacionales. Por ejemplo, en natación tenemos una clasificadora internacional. En atletismo estamos pronto a tener un clasificador funcional. En básquet sobre silla de ruedas tenemos un clasificador funcional. El torneo normalmente tiene una instancia previa, así como para el grueso de la gente la referencia me parece más próxima puede ser un juego nacional Evita. Vos vas con tu equipo o con tu atleta y pasás por una instancia de clasificación funcional. Esta clasificación funcional es en una parte patológica. Yo voy con este chico y voy con el certificado de discapacidad. Esa patología me va a indicar para dónde va el rumbo de esa clasificación funcional y a raíz de esa patología lo que se mide es la funcionalidad. ¿Para qué? Para poder tener un deporte paralímpico equitativo. Es decir, si yo voy a competir dentro de la discapacidad motora, voy a competir contra todos aquellos a los que les falte una pierna. O voy a competir contra todos aquellos a los que le falten las dos piernas, pero no es lo mismo que a vos te falte una pierna con que te falte una pierna y un brazo. Entonces, en parálisis cerebral pasa lo mismo, en la discapacidad intelectual pasa lo mismo, en la ceguera lo mismo. Entonces, todos los deportistas pasan por una clasificación funcional que la determina un panel de clasificadores a nivel internacional y en base a eso se determina como una especie, para que vos te des una idea, es como que se te da un DNI, es un número que se te da y vos sos esa categoría. Vos podés ser, si tenés parálisis cerebral, vas a estar dentro de la gama del 30. Para ordenar de abajo hacia arriba, si tenés ceguera en lo que es el atletismo, vas a ser categoría 11, 12 o 13. Si tenés discapacidad intelectual vas a ser 20, categoría única. Dentro de la parálisis cerebral agarra de la 31 a la 38 y los motores arrancan en 40 y terminan hoy en día como en 64. Bueno, hay muchas clasificaciones funcionales, te estoy dando el ejemplo en el atletismo. Pero lo que busca, esto que vos justamente me decís, es la clasificación funcional determinada por un grupo de profesionales que normalmente son fisiatras, médicos, que hacen todo un curso y determinan el estatus de esa persona, qué categoría es. Bien, ¿sabes por qué te pregunto? Es interesante lo que comentás. Te pregunto justamente para volver quizás a lo que me contabas antes, ¿no? A lo cotidiano, a trabajar con personas con discapacidad en la escuela. Y partimos de un deporte de alto rendimiento, en donde la categorización lo hace un cuerpo muy técnico, muy específico. Y sería como el norte, pero nosotros, como vos decís, estás en la clase con tus estudiantes, con Juan, con Pedro, con María, que tienen cierta discapacidad. Y entonces, ¿qué considerás que debe saber el profe? O no vamos a hablar en porcentaje porque es imposible hablar en términos matemáticos, pero sí en qué medida saber más de discapacidad o menos de discapacidad y más del deporte a enseñar, de la lógica del deporte, de la técnica del lanzamiento de la bala, de las lógicas del entrenamiento para mejorar la fuerza en un momento, mejorar la técnica, los ejercicios analíticos, es decir, esa balanza entre las cuestiones técnicas de la discapacidad y el saber propio del deporte. ¿Cómo ves vos ese juego, ese equilibrio? Es una buena pregunta porque vos sabés, Gustavo, que incluso entre los propios actores, entre los entrenadores, nos la hacemos a esa pregunta, ¿viste? Hay quienes te dicen que hay que saber mucho del deporte. A mí en mi rol de DTN me toca coordinar a todos los entrenadores, ¿no? Y yo me encuentro con entrenadores que me dicen, todos saben mucho, todos son tipos muy capaces. Y hay entrenadores que me dicen, mira, la verdad que el modelo técnico es el mismo modelo técnico que yo utilizo para la enseñanza de la técnica de la carrera de un atleta convencional. Trato de que la persona con esta discapacidad reproduzca el modelo técnico que estoy tratando de hacer con esta persona, tenga la discapacidad que tenga. Hay quienes te dicen, no, yo necesito saber mucho de la discapacidad porque eso me marca el volumen, la técnica.
me marca la posibilidad de recobro de la pierna en una técnica de carrera, me marca las intensidades a las que puedo llegar. Yo creo que ninguna prevalece sobre la otra y que todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con el alto rendimiento. Con lo que es el mediano y desarrollo, mediano rendimiento y desarrollo, eh, yo creo que tenemos que ser profes de educación física. Mirá, te pongo un ejemplo. Yo doy clases, tengo secundario y tengo jardín de infantes también. Y este año tengo un chiquito con una hemiparesia en sala de tres de jardín. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo mismo que hago con todo. Bueno, primero en sala de tres juegan mucho explorando los materiales, pero hoy hicimos unos juegos donde había que saltar y rolar. Bueno, al chiquito con parálisis cerebral, como encima tiene una hemiparesia, lo tengo que ayudar un poco porque rola y de un costado no tiene todavía la fuerza para darse vuelta. Lo ayudo, lo acompaño, pero la actividad no la adapto, no la cambio. Tenemos que ser profes de educación física, creo yo. Sí es importante saber que si tenemos un chico con mielomeningocele, para no generar el aumento de líquido raquídeo en la cabeza, va a tener una válvula de drenaje normalmente puesta por detrás de los parietales y tengo que tener cuidado con la utilización de pelotas. O sea, la utilización de pelotas si lo voy a poner a atajar. Normalmente la persona con mielomeningocele juega mucho al básquet, son peligrosos los rebotes de la pelota en el tablero y cómo vuelven. Si tengo un chico con síndrome de Down, todos sabemos que hay un porcentaje de los chicos con síndrome de Down que tienen un esguince de la vértebra atlantoaxial y la que está acá atrás, la que de la base del cráneo, la que en algún movimiento podemos generar algo muy complicado. Por eso debemos requerir una radiografía a las familias o con quien esté a cargo este chiquito o este chico o a la persona que recibamos. Pero esas particularidades a mí me parece que se deben saber de la discapacidad en pos de cuidar a la persona. Si vos te pones a escarbar, Gustavo, es más o menos lo mismo que deberíamos hacer o que hacemos con todo. Decir, che, tráeme un aptomédico, tráeme esto, tráeme lo otro. Bueno, cuando vos conocés de la discapacidad, por ahí pedís específicamente algo. Entonces, si yo tengo un chico que mueve el tren superior, voy a tratar de sostener el correr, saltar y lanzar de la manera en que lo pueda, correr actividades de la vida diaria sobre la silla de rueda, saltar no va a poder, salvo que sea parte de las maniobras de la silla de rueda y lanzar en todas las posibilidades posibles, valga la redundancia. Eh, Llegado el mediano rendimiento, me pongo más técnico. Y después, sí, en el alto rendimiento, eh, es verdad lo que dicen muchos entrenadores, no hay un libro de, más allá de que nosotros desde el atletismo FADEPAC de parálisis cerebral hemos escrito uno hace unos años, pero no hay un libro, o sea, los modelos técnicos de la parálisis cerebral están sacados de los modelos técnicos de los convencionales. Entonces, en cada etapa me parece que requiere un saber distinto. Sí, es verdad que es muy importante saber que si vas a recibir a una persona ciega, es muy probable que dependiendo de la edad en la que la recibas y si esa persona nació ciego o se convirtió en ciego, fue adquirida esa discapacidad, es muy probable que la traigas con una posición defensiva, con hombros en anteversión, con pies de pato, como le llamamos, porque es una posición de caminata defensiva, con caderas en antero-posterior, porque es como caminamos, ¿viste? Cuando se nos corta la luz en la casa. Bueno, así caminan las personas ciegas. Desde ese punto me parece que es importante conocer las discapacidades. Desde el otro punto, a medida que va avanzando, me parece que es tan importante como van a la par. Bien, buenísimo, porque ahí me hace ruido, quizás te plantea una cosa muy loca o muy imposible. En la medida que nosotros llamamos deporte adaptado, cuando vos arrancamos esta charla, me insisto, deporte adaptado es porque cambiamos algunas reglas y qué sé yo. Pero se asocia siempre el deporte adaptado a la discapacidad. Y por lo que vos estás planteando, básicamente nuestro estudiante está en la clase de educación física, está haciendo deportes o juegos, o está en un nivel un poco más competitivo y sigue haciendo deporte. Digo, ¿cómo juega ahí la palabra adaptada, ¿no? Para poder pensar. Digo, es muy loco pensar en algún momento
en que hablemos de deporte, es decir, hablemos de atletismo, de lanzamiento de bala, pero ¿y vos con quién trabajás? Yo trabajo con María, que tiene PC, y trabajo con Jorge, que no tiene buena coordinación para correr, y trabajo con José, que digo, es muy loco pensar o ayudaría en algo o no tendría sentido alguna vez que empecemos a pensar en deporte y nada más. No, yo creo que lo que vos decís, Gustavo, es lo que apuntamos un poco todos, porque